Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Aguilar, actualmente médico pasante de Servicio Social, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y el día de hoy abordaremos un tema de suma importancia en el área de ciencias de la salud, que es la propedéutica clínica. De ahí se desplegan dos temas que continuamente vamos a estar viendo a lo largo del trayecto, que es la toma de signos vitales e historial clínico. Llevaremos de la mano la presentación para que quede la menor cantidad de dudas posibles al final de esto. Daremos inicio, iniciando por el concepto. ¿Qué es la propedéutica clínica? Básicamente nos enseña a inspeccionar, reconocer y clasificar el estado del paciente, desde que entra por la puerta del consultorio hasta que sale. De aquí se despliegan dos definiciones de suma importancia: síntoma y signo. La mayoría de la gente los confunde, incluso los aplican mal en la vida diaria, pero hay que tener muy claro su significado. Como la presentación nos dice, el síntoma es algo subjetivo. ¿Qué significa algo subjetivo? Algo que yo no puedo ver. Llega un paciente con un dolor de pecho, no hay cambios de coloración en piel, no hay inflamación, pero él refiere un dolor. Eso es clasificado como síntoma. ¿Por qué? Porque mis ojos no lo pueden ver. Y siempre, ojo en esto, hay que tener 100% de credibilidad en las palabras de nuestro paciente. Él va a acudir con nosotros, ya sea por algún servicio o porque lo necesita. Entonces, siempre el paciente tiene la razón. Después se despliega el signo. ¿Qué es el signo? Llega un paciente, te refiere que se cayó hace 2 horas de las escaleras. Tú ves que su tobillo está inflamado, hay cambios de coloración, incluso puede hasta que esté morado. Nosotros, para definirlo como signo, tiene que ser algo que nuestros ojos puedan distinguir, es algo objetivo percibido por el explorador. Que no se les olvide esa parte, que de aquí en adelante lo sepan diferenciar, ya sea en una historia clínica o cuando estén explorando al paciente. Pero jamás se deben de confundir, eso es clave para el personal de la salud. Raíces, prefijos, sufijos y abreviaturas. Este es un tema de suma importancia, ya que muchos de los pacientes que son referidos de algún consultorio médico, de algún hospital, llegan con un escrito médico hacia ti y, y generalmente el médico siempre va a pensar que todo el mundo sabe lo mismo que él. Entonces, generalmente va a aplicar ciertas abreviaturas en ciertos términos, las cuales no deben de ser un obstáculo para cuando nosotros queramos leerlas, por lo que nosotros tenemos que estudiar las siguientes abreviaturas. Casi todas son van de la mano, o sea, muchas ya las conocen, llámese por ejemplo itis, inflamación, es algo muy común que la gente escucha. DX, diagnóstico. RCP, reanimación cardiopulmonar. Esto es algo de autoestudio, es algo esencial para sus notas médicas, sus notas de cualquier servicio relacionado a la salud. Es algo que debemos de conocer de cajón. Entonces les pido que por favor repasen todas las abreviaturas para que así tengan un amplio conocimiento y no se les atore ante cualquier situación. Estas son las más utilizadas: FX, fractura; HAS en mayúsculas. Es importante diferenciar cuando es en mayúsculas y en minúsculas. Cuando es en mayúsculas, significa que son palabras diferentes. HAS, por ejemplo, hipertensión arterial sistémica. Si se fijan la diferencia de fractura, que es F, letra minúscula, es que es solo una palabra. Entonces, por lo menos para los signos vitales, es importante conocer bien las abreviaturas. FC, frecuencia cardíaca; temperatura, viene de la misma palabra; FR, frecuencia respiratoria; y TX, tratamiento.
diabetes mellitus, DM. Así viene en el 80% de las notas médicas. Y por eso es de suma importancia que le den un repaso, una leída tras leída. Y van a ver que es fácil, simplemente es acostumbrarse a usarlo en su trabajo día con día. Y eso les va a hacer esto mucho más sencillo. Continuamos. Llegamos a los planos anatómicos. ¿Qué son los planos anatómicos? ¿Para qué nos van a ayudar? Nos van a facilitar visualizar la estructura de nuestro paciente. Recuerden que estamos tratando con cuerpos. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de planos anatómicos. Medio sagital, el primero. Es el que divide el cuerpo en 2 mitades, mitad derecha, mitad izquierda. Creo que ahí no hay mucho problema. Si se pueden fijar, es la línea morada. Tenemos también el plano coronal, como mnemotecnia, o para que sea más fácil de que se la memoricen, coronal, corona. O sea, ¿qué hace este? Es el plano que divide el cuerpo en 2 mitades, anterior y posterior. Es importante conocerlo, lo divide atrás, enfrente, vagamente. Y tenemos el plano transversal, que nos va a dividir arriba y abajo. Simplemente divide el cuerpo exactamente a la mitad, que aquí es el plano verde y el coronal pues es el azul. Fácil, no está nada difícil, las definiciones están claras y es de suma importancia nosotros al momento de hacer la exploración física poner en dónde se encuentra el padecimiento, en dónde se encuentra la lesión, en dónde se encuentra el punto en el que vamos a trabajar. Ahora continuamos con las posiciones anatómicas. Es cuando el paciente se encuentra parado y con las palmas de las manos hacia enfrente. Esa es la posición anatómica común o la normal, la en reposo. Pero también tenemos posición supina, luego de cúbito dorsal, que es más utilizado en la terminología médica, que es cuando el paciente yace sobre su espalda, boca arriba, como podemos ver, está acostado en un plano. Posición prona o de cúbito ventral es cuando nuestro paciente yace sobre su vientre. Si se fijan, todas las palabras, todas las abreviaturas están relacionadas con su significado. Por eso les digo que conforme a la marcha, mientras las estudien, se les va a hacer mucho más fácil poder entenderlas en el transcurso del curso. Pero no olviden el autoestudio. Y bueno, de cúbito ventral es cuando el paciente yace sobre su vientre, está boca abajo, pueden ver la imagen, no hay dudas, está fácil. Estas posiciones son un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con otros factores que ahorita vamos a explicar. De coma o de cúbito lateral es cuando el paciente yace sobre uno de sus lados, o sea, recargado en su costado. Aquí pueden ver la imagen. Sencillo. Posición Fowler es cuando nuestro paciente se encuentra a 90 grados. Si se fijan, está recargado en una cama. Recuerden que las camas de hospital se pueden recargar hasta 90 grados. Y generalmente son posiciones para apoyar la vía aérea, para apoyar la respiración. Y es muy utilizada en hospitales y en centros de salud. Tiene diversas funciones, las cuales no vamos a profundizar ahorita, pero es importante que las conozcan. Ya les dije una, mejora la respiración. Posición semi-Fowler es cuando el paciente se encuentra ligeramente inclinado hacia atrás y las extremidades extendidas formando un ángulo de 35 o 40 grados, como se puede ver en la foto. Igual, recuerden, se utilizan muchísimo en los centros de salud, tienen diversas funciones. Generalmente los pacientes que no toleran Fowler se les aplica un semi-Fowler. ¿Por qué? Porque descansan más los músculos de la espalda y es una posición muy noble. Y tenemos el Trendelenburg, que es cuando nuestro paciente se encuentra en una posición supina y con las extremidades inferiores elevadas hacia arriba, en una línea media neutral, aproximadamente 35 grados. ¿De qué nos va a servir esta posición? Esta posición sí es más utilizada para drenajes, cuando un paciente tiene edema. Es muy utilizada en los hospitales y es de suma importancia que las conozcan. Continuamos.
Tenemos aquí la introducción al sistema circulatorio. Todos conocen vagamente el sistema circulatorio como arterias y venas, pero nadie conoce qué es lo que cargan dentro de él. Además de oxígeno, digamos, hablando ampliamente, la sangre arterial es la sangre limpia, la sangre que va a ser dirigida y que no está cargando al corazón y que no va a estar cargando con desechos tóxicos como la sangre venosa. La sangre arterial es de un rojo brillante, mientras que la sangre venosa es un rojo marrón. Generalmente, la sangre venosa es la que carga con los desechos metabólicos del cuerpo, que no van a ser utilizados para expulsarse ya sea por vía aérea, por vía renal. Y la arterial es nuestra sangre limpia, es nuestra sangre que va a contener oxígeno. Por eso es que le da el color brillante. Y pues tenemos que se conforma de 3 tipos de células en general, que son los glóbulos rojos, hematíes o células rojas, eritrocitos. Tenemos los glóbulos blancos, mejor conocidos como leucocitos, linfocitos, y las plaquetas o trombocitos, conocidos en sus diferentes significados. Pasamos al corazón. Su función principal. Tenemos que el corazón es un órgano cuya función principal es bombear la sangre a todo el organismo. Tenemos que por cada contracción, nuestro corazón va a bombear aproximadamente 75 mililitros de sangre hacia todo el cuerpo. El corazón está dividido en 2, aurículas y ventrículos. Corazón derecho, corazón izquierdo. Tenemos que estas son las aurículas y estos los de abajo son los ventrículos. Generalmente la sangre llega, se conforma por unas válvulas, pasa hacia el ventrículo y es expulsada. Lo mismo pasa del otro lado. Llega a la aurícula, pasa al ventrículo y es expulsada durante la contracción. Si se fijan, esas líneas blancas son unas válvulas, las cuales no van a permitir el retorno venoso hacia la aurícula. Me expliqué, o sea, no van a dejar que el ventrículo se regrese a la aurícula. Es importante conocer estos detalles, ya que en general es como funciona el corazón. El corazón tiene 2 movimientos esenciales, que es llamado sístole, el movimiento de contracción, y el de dilatación es llamado diástole. Podemos poner el ejemplo de una mano, sístole, diástole. Básicamente es contracción y dilatación. Es algo muy sencillo. Dilatación cuando el corazón se llena de sangre, contracción cuando la expulsa hacia todo el cuerpo. Espero que les haya quedado claro. Normalmente la frecuencia cardíaca normal, los latidos que debe tener un paciente por minuto, va de 70 a 100. Después de 100 ya es conocido como taquicardia. Y menor a 60 ya es conocido como bradicardia. Hay que aprenderse esos términos. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar nosotros para medir los signos vitales? En la propedéutica clínica es básico conocer los instrumentos. Conocerlos y obvio saberlos utilizar. Tenemos el estetoscopio primeramente, que es un instrumento inventado alrededor de los 1500, me parece. Obviamente con otra forma. Es un instrumento que se utiliza para la auscultación. ¿Qué es la auscultación? Es escuchar. Para escuchar diversas zonas del organismo. Normalmente se utiliza para tórax anterior y tórax posterior. Tórax anterior tenemos corazón. Tórax posterior tenemos pulmones. Los pulmones están más pegados hacia el lado de atrás, por lo que es más fácil escucharlos por ahí. Es de suma importancia conocer, saber distinguir entre lo normal y lo anormal, recordando que son 2 sonidos los que debemos de escuchar en el corazón nada más, la sístole y la diástole. Son muy fáciles de distinguir al momento de que ustedes pongan el estetoscopio en tórax anterior y en tórax posterior.
Cuando nosotros escuchamos los pulmones, lo único que debemos de escuchar es la entrada y la salida del aire. Claro que hay puntos específicos donde se debe poner el estetoscopio, pero nosotros solamente debemos de saber reconocer lo que es normal y lo que es anormal. Como les decía, en tórax posterior, cuando hablamos de pulmones, no debe haber ningún ruido extra al momento de que entre y salga el aire. Igual en tórax anterior, no debe de haber ningún sonido extra, siempre tiene que haber dos nada más. El corazón siempre va a ser sístole y diástole. Quede muy claro eso, es muy importante. Tenemos también el esfingomanómetro o baumanómetro. Hay de diferentes tipos. Yo les recomiendo que utilicen el que es manual, que no es electrónico, porque es más exacto. Aunque el electrónico no está muy fuera de la pista, pero pues hay que aprender primero lo básico para ya utilizar los demás. Es el dispositivo utilizado para medir la presión arterial. Muchos ya lo conocen, muchos ya los han visto, pero pues ahora es momento de nosotros aprender a utilizarlos. Signos vitales. Esencial. Esencial en nuestros pacientes al momento de que llegan. ¿Por qué? Porque si ustedes van a trabajar con él, tienen que estar al 100% en todos sus aspectos para evitar un colapso, para evitar cualquier problema a futuro que los pueda involucrar en una situación legal posterior. Para eso está la historia clínica, para eso se toman los signos vitales. ¿Qué son? Es la determinación de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial. Ok, la frecuencia cardíaca. Es la frecuencia del pulso calculada mediante el recuento de número de contracciones ventriculares por unidad de tiempo, o sea, en un minuto. Ya les comenté, lo normal va de 60 a 100. Menor a 60 es bradicardia, mayor a 100 es taquicardia. Que quede muy claro, anótenlo. Frecuencia respiratoria, número de respiraciones en reposo por unidad de tiempo. Todo es en un minuto. ¿Cuántas respiraciones debe de haber en un paciente normal, sano, de 12 a 20? En muchas literaturas lo pueden encontrar como de 12 a 16, es muy variante. En un niño, en un bebé, van a encontrar que la frecuencia cardíaca y la respiratoria se van a encontrar incrementadas. Podemos encontrar una frecuencia cardíaca en un niño de 130 y es totalmente normal, y unas respiraciones de hasta 40 respiraciones por minuto y es totalmente normal. En un bebé, que quede claro, en un bebé. En el adulto, ya les comenté las cifras. Y la temperatura es la medición del calor asociado al metabolismo del cuerpo humano. Todo el mundo conoce los termómetros. Les recomiendo usar el de mercurio, ya que es mucho más exacto que el digital. Este nos va a ser muy útil también, porque siempre también, además del paciente, hay que cuidarnos nosotros. Un paciente que llega con fiebre es sugestivo de que trae alguna infección o que trae algún proceso inflamatorio muy severo, por lo cual no podemos trabajar con él en el momento hasta que esto se le pase. Entonces es muy recomendable medirle la temperatura incluso hasta 2 veces. Sabemos que la temperatura óptima va de 36 a 37 grados. Cuando es de 37.2 a 37.5, hablamos de febrícula. Así se llama el término previo a la fiebre. Posterior a 37.5 ya la podemos llamar como fiebre. Continuamos con la presión arterial. Es la fuerza ejercida por la sangre circulante sobre las paredes de las arterias. Muy importante, ahorita vamos a revisar todos los valores. Normalmente tenemos una sistólica y una diastólica, como les comenté, los movimientos cardíacos. Tenemos que tener una tensión arterial alrededor de 120, 80 o 110, 70. Ahorita las nuevas guías así lo mencionan. La persona sana debe manejar esas cifras. Sistólica de 120 o de 110 y una diastólica de 70 o 80.
Aquí están los rangos, la tabla de los signos vitales. Tenemos que el rango de pulsaciones normales en un niño habla de un promedio de estas cifras. Un niño es de 100, adulto es de 80 y en un anciano incluso puede estar en 60 mientras no baje más y él se encuentre bien, no sienta falta de aire, va a ser totalmente normal, no hay nada de qué preocuparnos. Hablando de la presión arterial, tenemos que un niño te va a manejar, como les comentaba, una cifra de 170 en reposo. Todos deben de ser en reposo. E importantísimo, la toma de la presión arterial debe de ser posterior a 2 minutos de reposo del paciente. Llega el paciente, toma asiento, porque si viene caminando o viene corriendo, el paciente va a llegar muy agitado, su corazón va a estar latiendo más rápido y puede que nos arroje una, una presión arterial alta, la cual va a disminuir en 3 minutos de reposo o 2. Entonces es importante, antes de tomarla, que el paciente se encuentre sentado o incluso hasta acostado, pero en reposo. Es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque nos puede dar cifras equivocadas. Un anciano te puede manejar la presión arterial de 130/90 y para él va a ser algo normal. Estamos hablando de un anciano mayor a 70 años. O sea, probablemente ya las paredes de sus arterias estén dañadas, por lo que nos puede arrojar esas cifras. La temperatura va a ser igual para todos. Como les comentaba, de 37.2 a 37.5 tenemos la febrícula. Anótenlo, memorícense ese significado. Y arriba de eso ya tenemos la fiebre. Para poderle llamar hipertensión o poderla clasificar como hipertensión, hay ciertas guías, el médico es el que se va a encargar de diagnosticarlo, pero nosotros podemos decirle al paciente que trae las cifras de presión altas y recomendarle y referirlo a un médico para que le trate el padecimiento. Cuando nosotros vemos cifras en un niño mayores a 130, 80 en reposo, ya llama la atención. Un adulto mayores a 140, 150 y superiores, la diastólica superior a 90, hay que referirlo, no hay que tratarlo y hay que controlar esa presión. Y cuando hablamos de una hipotensión, o sea, una presión arterial baja, en un niño de 90 a 60, adulto 160, todavía se respeta, pero no está bien. Tiene que estar un poquito más alto. Y en el anciano es común encontrar hipotensiones. ¿Por qué? Porque el anciano se relaja, o sea, su corazón se relaja mucho más que el de una persona activa. Entonces, por eso puede que aquí nos encontramos con 110/60, puede incluso que baje hasta 90 y no hay problema. Pero simplemente hay que saber cuándo está normal y cuándo está anormal. Hay que saber distinguir para poderlo referir y no meternos en problemas nosotros, ya que si vamos a trabajar con él, recuerden, tiene que estar completamente sano. Protocolo de toma de signos vitales. Recibimos al usuario, rompemos el hielo, señor, pásele, tome asiento. Explica la razón por la cual se van a medir los signos vitales para el paciente, para la persona que no lo conoce. Son objetos que en su vida ha visto. Entonces, tenemos que explicarle para qué funciona cada uno. Por eso ustedes deben conocer los instrumentos y hacer lo más ameno posible la cita. Si el paciente trae camisa, hay que conseguirle una bata, algo que no nos estorbe en nuestra área de trabajo. La toma del pulso. La toma del pulso es algo muy sencillo, como pueden ver en la foto. Se siente en la muñeca por debajo del pulgar, el pulso radial es el que vamos a tomar. Y recuerden que el pulso puede ir de 60 a 100. Comenta al usuario el procedimiento a seguir, le explican qué van a hacer para que no se asuste, no se siente incómodo y realiza el conteo durante 15 segundos y lo multiplica para que no esté todo el minuto con los dedos pegados al pulso radial. Ya registra, hace sus notas en el expediente clínico. Toma de presión.
Primero, tenemos que conocer la teoría antes de pasar al siguiente video, que va a ser el video práctico. Tomamos el brazo izquierdo del usuario, colocamos el brazalete con la guía y la flecha donde dice arteria a 2 centímetros arriba del pliegue del codo, 2 centímetros, lo colocamos ahí, colocamos el estetoscopio encima de la arteria, justamente aquí, justo donde les va a señalar el esfingomanómetro. Tiene una flechita, todos tienen la misma flechita o un punto o algo que distinga dónde debe ir esa arteria. Eso es lo que van a colocar, 2 centímetros por arriba del pliegue. Verifican que la válvula esté cerrada para que no se salga el aire de la perilla y la inflamos hasta 200, 180, dependiendo. O sea, ya cada quien es valorar. Normalmente, personalmente yo la inflo hasta 200. ¿Por qué? Porque si el paciente es hipertenso o algo, no va a dejar tomar la presión. Entonces, es mejor elevarla al máximo e irla, vas soltando la válvula, vas sacando el aire poco a poco. Y el primer latido que escuches con tu estetoscopio, así como se ve en la imagen, va a ser la sístole. O sea, en una persona sana sería cuando el esfingomanómetro marque 120. Eso es normal. Justamente sigues aflojando la perilla aún más, vas sacando el aire. Y en una persona sana te debe marcar la diástole a 70 o a 80, como ya les había explicado, rangos normales. Permites la salida del aire completo una vez que ya hayas visto tus 2 cifras para que no aprietes tanto el brazo del usuario y registras los datos obtenidos en tu hoja. Algo muy sencillo, léanlo, estudienlo antes de lo teórico, antes de lo práctico, siempre va lo teórico. Entonces, es de suma importancia que conozcan primero los pasos a seguir antes de llegar a la práctica. El historial clínico. ¿Qué importancia tiene el historial clínico en nuestros pacientes? Recaba toda la información general del estado físico, antecedentes familiares, cirugías. ¿Para qué? Para así poder nosotros conocer mejor al paciente, ver lo que vamos a tratar y así tener más cuidado al momento de trabajar con él y darle lo mejor, o sea, tratar de darle el mejor servicio, nosotros conociéndolo perfectamente. Y así evitarnos problemas. La anamnesis es la reunión de datos subjetivos, objetivos, como les comentaba, antecedentes familiares, signos, síntomas, y todo eso se recaba en la historia clínica. Ese conlleva al interrogatorio, a todo. ¿Para qué? Para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento óptimo al final. El proceso de la entrevista. Esta para muchas personas es algo fácil, para otras es más complicado, porque siempre uno tiene que mostrar el profesionalismo al cual debemos demostrarle confianza a nuestro paciente desde que entra a la puerta, darle la mejor calidad, abrirle la silla, que él se siente. Recuerden que estamos brindando un servicio de salud. Que les quede muy claro que están tratando con un humano. No, si fuéramos veterinarios, si fuéramos otra cosa, son vidas. O sea, todo lo que tenga que ver con la salud es de suma importancia. No son fierros, no somos ingenieros. Entonces, hay que darle el mejor trato a nuestro paciente. Lugar donde se desarrolla la entrevista, manejo del tiempo, actitud y preparación profesional. Por eso hay que leer, hay que estar leyendo siempre, hay que estarnos actualizando y para así dar el mejor servicio y no tener problemas con él. Tenemos que darle comodidad, privacidad, silencio, haya buena iluminación, que sea un ambiente ameno, incluso si hay música bajita, obviamente, pero relajar lo más posible al paciente, que se sienta en confianza para que les diga todo lo necesario al momento de hacer la historia clínica. Muchas personas incluso pueden llegar a mentir, o sea, con tal
de hacerlo más rápido o que no conozcas bien sus antecedentes. Entonces tú tienes que implementar desde tu forma de vestirte, tu pulcritud, tienes que implementar esa confianza hacia él, ofrecerle agua, tiene que ser lo más ameno posible. El proceso de la entrevista, ustedes deben de ser puntuales, actitud de servicio, serenidad y tranquilidad, aunque el paciente llegue gritando. Ustedes siempre nobles, profesionales y mantener esa ética, como aquí nos dice en la presentación, siempre al frente. Cumplir con los tiempos establecidos, ¿por qué? Porque pues va a haber pacientes detrás del que tienes enfrente, entonces hay que saber manejar tiempos y sin apurar las cosas tampoco, pero sí hay que ser muy ordenados en ese aspecto. Las preguntas típicas al inicio: ¿qué lo trae por aquí? ¿Qué molestias ha tenido? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿En qué le puedo servir, señor? Siempre hablándole de usted al principio y con el respeto debido. Como ya hablamos, trato formal, tacto, amabilidad, hacer sentir cómodo y seguro al paciente. Saber escuchar. Muchas personas y muchos pacientes, aunque no lo crean, simplemente van a la consulta o a cualquier centro de salud o cualquier servicio, nada más para ser escuchados por alguien. Es muy común y se van a topar con mucho de esto durante su trayecto. Y es fundamental saber escuchar, dejar hablar al paciente, no interrumpirlo, porque de cierta manera ellos se sienten cómodos, entonces simplemente hay que escucharlos. Aunque no nos interese el tema que estén hablando, hay que escucharlos, hay que darles plática, hay que apoyarlos y no limitarlos, obviamente, dentro de los parámetros de su cita. O sea, si tienen otros pacientes o algo, pues hay que cumplir con todos. Como les dije, hay que ser ordenados en ese aspecto. Saber cómo preguntar, no influir en las respuestas. Las preguntas deben de ser efectuadas de tal forma que no se desvíe la pregunta. ¿Le duele más en la noche o en el día? Algo fácil para él también. Que no sea un sí o un no. ¿El dolor ha ido aumentando o ha disminuido? Hacerle las preguntas lo más entendibles posibles, porque probablemente nosotros tengamos un vocabulario mucho más amplio que el de ellos. ¿Por qué? Con todas las abreviaturas que les comenté, ustedes conocen los músculos, ustedes conocen los dolores, entonces tienen que aprender a preguntar. Poco a poco con la práctica se van a ir dando cuenta que es algo muy sencillo y, y que se les va a ir dando. Las preguntas abiertas es para que el paciente te diga todo, te pueda escribir el dolor, cuándo le inicia, cuándo se le calma, con qué se le quita, con qué le aumenta. Entonces, y las preguntas cerradas son cuando se le dan opciones al paciente, o sea, para que él sepa, o sea, nosotros le demos las opciones las cuales él nos pueda contestar. No sé si me expliqué. O sea, yo le pregunto a mi paciente, ¿le duele más en el día o en la noche? Él nomás tiene dos opciones para contestarme, día o noche. Y las preguntas abiertas es generalmente cuándo le empezó el dolor, y ahí él te puede decir, no, pues es que estaba realizando una actividad, me caí y desde ahí empezó el dolor y ha ido incrementando. Son preguntas que pueden tomar un poco más de tiempo en describirse. Este es el proceso de la entrevista: proporcionar la estructura de la consulta, iniciar sesión, recopilar la información, posterior examen físico, explicación, planificación del tratamiento, cierre de sesión. Todo esto conlleva una relación personal de la salud paciente. El diagnóstico. En términos de la práctica médica, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el estado psicofísico de una persona. ¿Qué significa esto? Representa la conclusión de tu problema. Entonces, diagnosticar es dar nombre al sufrimiento del paciente, es asignarle una etiqueta.
es saber a lo que vino, saber por qué vino. Entonces, nosotros tenemos que indagar en él para llegar a poder dar un diagnóstico. Nunca hay que adelantarse sin opinión médica, nunca hay que adelantarse a dar un tratamiento sin un profesional. Si se complica, siempre es válido pedir ayuda. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos tratando con seres humanos. Entonces, siempre hay que ser lo más exactos posibles y lo más cuadrados en ese aspecto. ¿Para qué? Pues para llegar al mejor diagnóstico y al mejor tratamiento, por supuesto, posterior. El proceso de diagnóstico, anamnesis, interrogatorio, posterior examen físico. Ya cuando tú ves el examen físico y ves, ok, veo unas lesiones en hombro, ya tú en tu hipótesis ya estás pensando, bueno, a lo mejor es un esguince, a lo mejor es una lesión del mango rotatorio, refinas tus hipótesis diagnósticas, ves tus opciones y al final llegas a la verificación de tu diagnóstico. Es muy fácil, vas pensando tú en tu manejo, tú ya vas pensando desde el principio, más o menos posterior al examen físico, qué es lo que trae el paciente. No hay que pasar por alto nada. Hay que tomarnos el tiempo que sea necesario para la exploración y hacerlo lo menos incómodo para el paciente y lo más profesional que se pueda. El historial clínico, de acuerdo a la norma 168, iniciamos con lugar y fecha, muy importante. ¿Por qué? Porque este papel se va a ir a su expediente clínico, o sea, a su historial. Entonces, Pedro Pérez ya va a tener todas sus historias clínicas cada vez que vaya por un servicio o a consulta. Entonces es importante poner lugar y fecha siempre que hagan el historial clínico. Nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, a qué se dedica, muy importante. Eso nos puede ayudar muchísimo en el diagnóstico. Si el paciente llega por problemas respiratorios, no sabe por qué, tú le preguntas a qué se dedica y te responde que es minero o que trabaja en, en fumigación o que trabaja con tóxicos, ya te orienta un poco al diagnóstico. A eso me refiero con que es muy importante. Domicilio actual también, médico tratante o médico familiar encargado de él, familiar a quien avisar en caso de alguna eventualidad durante el servicio, su email, estar en contacto, estatura y peso, padecimiento actual, ¿por qué asiste con ustedes? Ya sea, como les he comentado, alguna lesión, algún esguince, lo que sea, hay que anotarlo. Antecedentes heredofamiliares. ¿Viven sus padres sí o no? ¿Viven sus abuelos sí o no? Y si viven, ¿qué enfermedad crónico-degenerativa puede tener? Paternos, se pone. Por ejemplo, paternos, cáncer, la abuela paterna tuvo cáncer de mama. ¿Qué importancia tiene? Tiene la importancia de que a futuro nuestro paciente tiene más probabilidades de padecer cáncer de mama, en caso de que ese sea el caso. Pero si, por ejemplo, o artritis, o sea, nuestro paciente llega y menciona que su papá tiene artritis y su mamá también, pues eso es igual a que él tiene muchísimas probabilidades a que a futuro tenga artritis. O sea, esa es la importancia de los antecedentes heredofamiliares. Si ya murieron, ¿de qué murieron? Murió de problemas cardíacos, murió de enfermedades crónico-degenerativas. Se refiere al paciente que su papá le dio un infarto. ¿Qué me puede llevar a mí a pensar que su papá probablemente cursó con problemas cardíacos durante lo largo de su vida, o era hipertenso, o era diabético? Entonces yo tengo que relacionar eso con mi paciente. Puede ser que mi paciente tenga altas probabilidades de padecer alguna de estas enfermedades, por lo que yo lo refiero con un médico a que se haga unos análisis y que correlacione su estado de salud mediante una revisión médica. ¿Para qué? Hay que preocuparnos por ellos, hay que siempre pensar en ellos. Antecedentes personales, alguna enfermedad crónico-degenerativa, actualmente padece alguna enfermedad, es importantísimo conocer eso.
Y irnos por sistema. Sistema muscular, óseo, linfático, cardíaco, alguna enfermedad que padezca, aparato reproductor, hay que anotarla. Hay que anotarla siempre, no hay que brincarnos nada. Signos vitales, hay que anotarlos como les mencioné. Exploración física, cabeza, cuello, hombros, extremidades, tórax, abdomen, cadera e extremidades inferiores. Hay que revisarlas, hay que palparlas. Se le cae el cabello, tiene, en la exploración de cuello tiene un ganglio inflamado, que posterior lo veremos en otro video. Tiene alguna lesión en hombro, extremidades superiores, algún problema. Tórax, nosotros lo ocultamos, escuchamos ruidos anormales en tórax anterior o posterior. Abdomen, notamos alguna, probablemente una hernia, hay que anotarla. Algún problema de cadera, etcétera, etcétera. Si presenta estudios de laboratorio, hay que anotarlos, previos o actuales. Si no tiene unos en mucho tiempo, hay que mandar a hacérselos. Y resultados obtenidos en tratamientos previos, hay que poner tipo de tratamiento, resumen de resultados, le funcionó sí o no, por qué. Toma actualmente algún medicamento, mi paciente es hipertenso y toma medicamento, hay que anotar. Presenta alguna condición médica o herida que no se haya mencionado, indique cuál. Es muy importante mencionarle, siempre estarle recordando al paciente porque muchas veces se les olvida. A lo mejor se le puede olvidar que sufre de osteoporosis y a lo mejor ese paciente tiene Alzheimer y no se acuerda. Entonces siempre hay que estarles pregunte y pregunte y pregunte. Por lo menos 2 veces pues durante la historia del clínico. Y pues si el paciente tiene osteoporosis, hay que tener más cuidado con él. Incluso si es mayor de edad, pues más. Una persona ya adulta. Diagnóstico, nombra la técnica que van a aplicar, manipulaciones, movimientos, las reacciones que presenta y las contraindicaciones de la técnica a aplicar. Aceptación del servicio, esto es muy importante, es la manera en la que ustedes se van a proteger en caso de cualquier situación legal. Autorizo a fulanito de tal que realice las manipulaciones y movimientos que considere adecuados para mi diagnóstico. Esa es protección para ustedes. Es importantísimo que antes de empezar su historial clínico y antes de empezar su atención y su tratamiento, que les firmen ese consentimiento. Que no se les olvide, es de suma importancia. El plan de seguimiento, esto lo estructuran ustedes, número total de sesiones que vayan a necesitar, horario, frecuencia de sesiones y signos vitales por sesión. Y recuerden que el papel de todo tratamiento está en su aplicación personalizada y específica a cada disfunción. Espero que hayan entendido toda la clase y que haya sido lo más fácil para ustedes. Cualquier duda, háganmela llegar y con todo gusto se la respondemos. Dejaré una tarea, la cual se las serán enviada posterior. Muchas gracias, espero verlos pronto.